Vamos al siguiente problema. Al profesor Hippie le decimos: querido profesor. Cualquier obra literaria puede ser incluida en los que llamamos los géneros literarios, que tradicionalmente son tres: el lírico, el dramático y el narrativo, que se diferencian por su forma. Se pueden tratar de lo mismo, pueden tener personajes parecidos, pueden tener el mismo argumento. Lo que cambia entonces es la manera en que se estructuran estos tres géneros. El género lírico se caracteriza por enrarecer nuestro lenguaje. Incluye lo que nosotros llamamos todos los poemas, todo aquel texto literario que presente estas características típicas del género. El género dramático incluye todos los textos literarios pensados para ser representados, principalmente las obras de teatro, pero también podríamos incluir guiones televisivos o cinematográficos, etc. Se llama así porque en griego la palabra drama significaba hacer o accionar. Por eso se recalca que los textos dramáticos, más allá de que sean cómicos o trágicos, están pensados para ponerse en escena. Subrayo: en literatura, dramático significa teatral, no necesariamente un hecho trágico. Los elementos típicos de los textos dramáticos son los siguientes: el diálogo. A diferencia de los poemas en los cuales se habla en verso, lo más común en teatro es que se utilicen conversaciones, es decir, personajes que dialogan entre sí, y de esa manera nos vamos enterando de la trama y de los diferentes conflictos de una obra de este tipo. Didascalias, una palabra rarísima que significa las acotaciones o indicaciones que cada autor o dramaturgo va dejando a lo largo del texto. ¿Por qué tiene un nombre tan complicado? Se llama así porque nuevamente viene del griego, donde la palabra quiere decir indicación. De hecho, de ahí mismo viene la palabra dedo. Las didascalias, o sea, estas anotaciones, suelen indicarse entre paréntesis en el texto y se utiliza por lo general el tiempo presente. Otra característica de cualquier género literario es la división. En este caso específico, en el género dramático, la división se da en actos, en escenas o en cuadros. Ya vamos a ver en un video específico qué diferencia cada uno. Y ahora viene el género narrativo, que es la forma de escribir más parecida a la forma que tenemos de hablar, es decir, todo de corrido. Este género incluye cuentos, novelas, anécdotas, chistes y cualquier otra representación de un relato, ya sea corto o largo. Los elementos de este género son prosa. Esta es la manera de escribir de corrido, es decir, la que generalmente usamos. A diferencia del verso, que va cortando para marcar un ritmo, aquí la historia que se narra se larga de corrido. Obviamente que los textos narrativos también incluyen diálogos. De hecho, muchas veces podemos hablar de una prosa poética, pero no es lo que caracteriza el género. Otro elemento del género narrativo es, por supuesto, el narrador. El narrador es un punto de vista, es decir, es una voz que relata los hechos, a veces metido en la historia y a veces completamente desde afuera. Cuidado con esto, el narrador jamás es el autor. Por mucho que se parezca, por mucho que podamos identificar la voz que nos cuenta la historia a la persona real que lo escribió, no es lo mismo. Disfruté escribiendo este libro, tanto como usted disfrutará el leerlo. Siempre el narrador es una construcción ficcional, aunque sea un mínimo de ficción tiene al elegir cómo y desde dónde contar la historia. Hay distintos tipos de narrador, pero eso lo podemos dejar para más adelante, para otro video. De nuevo les pido que dejen en los comentarios todo lo que ustedes quieran saber al respecto o realmente sugieran temas nuevos o para desarrollar. Secuencia narrativa. Es como le decimos a las tres partes tradicionales de un relato, que por supuesto son el principio, el nudo y el desenlace, también llamado inicio, conflicto y final, o de muchas otras maneras. No todos los relatos respetan el orden tradicional de estos tres elementos. Otra característica del género narrativo es dividirse a su vez en distintos géneros narrativos, a los que a veces también llamamos estilos.
Las historias que se cuentan tienen diferentes componentes y ahora sí vamos a diferenciar por su contenido. Es decir, yo puedo contar una historia que incluya elementos del terror o elementos del tipo policial o elementos del género de la ciencia ficción, porque se diferencian en cuanto a sus temas, a sus personajes o a los conflictos que desarrollan. Volviendo sobre los tres géneros literarios principales, tanto el lírico como el dramático y el narrativo son construcciones culturales y por lo tanto no siempre están bien definidos. Hay, por ejemplo, obras de teatro que se escriben en verso, ya mencionamos que existe la prosa poética y también hay poemas narrativos. Por lo tanto, y esto lo recomiendo en general, cualquier género que sea una construcción humana puede ir variando y lo que hoy es parte de un género dentro de unos años puede ser completamente distinto. Vale aclarar que los géneros literarios podrían ser más. Podríamos incluir, por ejemplo, a la historieta, que a veces se la llama novela gráfica, ya sea como un género aparte o podríamos verla como un híbrido entre el lenguaje narrativo y el lenguaje plástico. Otro género podría ser el ensayo, que no es realmente una pieza de ficción, pero tiene un montón de recursos y características de la literatura. Se ve ahí la voz del autor, sus recursos, su estilo, y también puede utilizar figuras retóricas para argumentar ya sea una idea o para desarrollar una emoción. Y ya creo que eso es todo por hoy. Si este contenido le pareció interesante o necesario, no duden en suscribirse, en compartirlo, en comentar, en ponerle un me gusta y, como se dijo antes, seguirme en las redes, que para eso se pueden usar, tanto en Twitter como en Instagram o aquí mismo en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, jóvenes, y hasta la próxima. Al profesor